Saludos, continuando con nuestras prácticas de laboratorio de química básica, vamos a proceder a trabajar con la práctica número 3, que trata sobre las propiedades intensivas de la materia. Recordemos, propiedad intensiva de la materia es aquella propiedad que no cambia, no se altera, no se modifica, se mantiene constante, aunque cambiemos la cantidad de sustancia. Siempre que la sustancia sea pura, podremos tener la misma propiedad calculada en diferentes cantidades, nos va a dar el mismo resultado. El objetivo, o uno de ellos, es determinar una de las propiedades intensivas que vamos a ver, que es la densidad. Vamos a determinar densidad para líquidos y sólidos. El siguiente objetivo va a ser determinar la propiedad que se llama calor específico y lo vamos a hacer para un metal. El equipo que vamos a utilizar es el siguiente: vaso de precipitado, balanza, termómetro, pinzas, matraz, aro, soporte metálico, mechero de Bunsen y probeta. Para poder expresar la densidad, estaremos trabajando con las unidades que establece el Sistema Internacional de Unidades. Recordemos que para masa, el Sistema Internacional establece que se utilice el kilogramo. Para volumen, se utiliza el metro cúbico. En el laboratorio utilizamos submúltiplo de ellos. Para masa de kilogramos usamos el gramo. Para volumen de metro cúbico utilizamos el centímetro cúbico. En el laboratorio nuestros instrumentos están marcando gramos y mililitros para volumen, gramos para masa y mililitros para volumen. Recordar, si tengo 5 centímetros cúbicos, por ejemplo, eso equivale a 5 mililitros. Así que indistintamente podremos utilizar para expresar la densidad gramos sobre centímetros cúbicos o gramos sobre mililitros. Esas unidades las podemos utilizar para expresar la densidad de sólidos y líquidos. Gramos sobre litro la utilizaremos cuando trabajemos con densidad de gases en una práctica más adelante. Hoy solo densidad de líquidos y sólidos y luego calor específico. Para poder calcular la densidad de forma experimental tenemos una fórmula o expresión matemática. Densidad, la letra D, es igual a la división de la masa entre el volumen del cuerpo al que queremos determinar la densidad. Densidad es igual a masa dividido entre volumen. Es la misma fórmula si mi sustancia es sólida, líquida o gaseosa. Fórmula para calcular densidad: masa dividido entre volumen. Inmediatamente vamos a proceder a hacer nuestro experimento que se encuentra en el manual en la práctica número 3. Vamos a trabajar primero la determinación de la densidad del agua como líquido experimental, la densidad del agua. En nuestra probeta, que es el instrumento utilizado para medir volúmenes exactos en este laboratorio, he colocado 50 mililitros de agua. 50 mililitros de agua. Tengo un envase, un recipiente que se llama vaso de precipitado, que voy a pesarlo para medir su masa, estando él completamente vacío. Ese vaso de precipitado tiene una masa igual a 127.7 gramos. 127.7 gramos. Al vaso de precipitado
le voy a agregar el volumen de agua que tengo en la probeta, que son 50 mililitros, para determinar cuánto es su masa. El vaso de precipitado con los 50 mililitros de agua tiene una masa igual a 176.7. Vaso con el agua, 176.7 gramos. Para obtener la masa del agua, entonces vamos a hacer una resta. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar la masa del vaso con agua, que es 176.7 gramos, menos la masa del vaso vacío, que es 127.7 gramos. Y esto nos da 49 gramos. Esa es la masa del agua de forma experimental, 49 gramos. Con esos 49 gramos vamos a calcular la densidad del agua, que es ¿cuánto? Se calcula dividiendo la masa del agua entre el volumen del agua. La masa del agua me dio 49 gramos y el volumen es 50 mililitros. 49 dividido entre 50 me da 0.99 gramos sobre mililitros. Eso que obtuve es la densidad del agua. Así vamos a proceder de inmediato a calcular la densidad de un sólido de forma irregular. Yo he seleccionado una barra metálica. Para determinar la densidad de un sólido con forma irregular, lo que hacemos es que medimos un volumen de agua, que vamos a llamarlo volumen inicial. Tengo mi volumen, que son 50 mililitros. 50 mililitros, volumen inicial. Aquí lo tengo marcado. Y voy a agregarle a esa probeta que contiene los 50 mililitros de agua, le voy a agregar el sólido. Le agrego el sólido y ¿qué ocurre? El volumen aumenta, porque ahora contiene el agua más el metal. Leemos a cuánto aumentó y vemos que ha aumentado a 55. 55 sería nuestro volumen final. ¿Cuál es el volumen final? La suma del volumen de agua más el volumen del sólido. ¿Qué quiero yo? Necesito determinar el volumen real del sólido. ¿Cómo lo hago? Haciendo una resta. 55, que es sólido más agua, menos 50, que es agua. Eso me va a dar igual a 5 mililitros. 5 mililitros. Para determinar el volumen del sólido, ¿qué fue lo que hice? Resté volumen final menos volumen inicial. Ahora, para calcular la densidad del sólido, utilizo siempre la misma fórmula. Masa dividido entre volumen. ¿Cuánto es la masa del sólido? No la tenemos determinada. Y eso, por lo regular, lo hacemos antes de agregárselo al volumen de agua. La masa del sólido es igual a 29.2 gramos. 29.2 gramos. Para calcular la densidad, divido la masa, 29.2 gramos, entre el volumen, que es igual a 5 mililitros. 29.2 entre 5 mililitros. El resultado de esa
división va a ser la densidad del sólido. Vamos a buscar la calculadora para realizar esa operación. Ustedes van a ir a su manual para calcular ese resultado que le va a dar en gramos partido mililitros. Entonces, para finalizar, revisamos. ¿Qué estamos haciendo? Determinando la densidad de un sólido con forma irregular. Recordemos, forma irregular quiere decir que la muestra, el sólido en cuestión, no tiene una forma geométrica definida. No es un triángulo perfecto, no es un rectángulo, no es un cilindro perfecto, no es una figura que podamos calcular su volumen con una fórmula geométrica. Por eso lo calculamos por diferencia de volumen. Hemos colocado aquí los datos como hemos estado haciendo desde que medimos. La masa del sólido, 29.2 gramos. El volumen inicial de agua con que trabajamos, 50 mililitros. Al agregarle el sólido a la probeta que contenía los 50 mililitros de agua, el volumen subió a 55 mililitros. Restando 55 menos 50, conseguimos el volumen del sólido que dio 5 mililitros. Para calcular la densidad del sólido, utilizamos la fórmula masa dividido entre volumen. Masa dividido entre volumen, con las unidades que establecimos al inicio. Gramos como submúltiplo del kilogramo y mililitro como equivalente a centímetros cúbicos, que es submúltiplo de metro cúbico. 29.2 entre 5 nos dio como resultado 5.84 gramos partido mililitro. Esos cálculos ustedes deberán colocarlos en la hoja de evaluación que está al final de su práctica en el manual. Hemos destacado aquí las características fundamentales. La densidad como propiedad intensiva de la materia se mantiene constante, aunque cambie su cantidad de masa o de volumen. Se mantiene constante. Esa es la característica principal de las propiedades intensivas. En los gases, la temperatura y la presión afectan la densidad en los gases. Entonces, en el video, ustedes observaron el experimento y en su manual, además del fundamento teórico correspondiente al tema, tienen la hoja para hacer los cálculos y tienen la hoja de respuesta o protocolo que se llama hoja de evaluación. Nuestra siguiente parte corresponde a la otra propiedad intensiva que está marcada en su manual. Esa propiedad la nombramos como calor específico. Calor específico. Es una propiedad física intensiva que se determina con esta expresión matemática. Esta expresión que dice CE es igual a Q dividido entre la multiplicación de la masa por la variación de temperatura. CE es calor específico. Q es calor, que podrá ser calor absorbido y calor liberado. M es masa. Delta T o variación de temperatura es la resta de temperatura final menos temperatura inicial. En el Sistema Internacional de Unidades, las unidades para calor específico son joules o julios partido kilogramo por grado Kelvin. En el laboratorio utilizamos para calor calorías, para masa gramos y para temperatura grados Celsius. Nuestra fórmula para calcular calor específico
Calor es igual a Q entre masa por delta T. También podemos utilizar esa fórmula para calcular el calor haciendo un despeje. Despejo Q y todo va a pasar multiplicando. Despejo Q y todo queda multiplicando con sus unidades correspondientes. La clase va a tratarse del siguiente modo. Tendremos una muestra metálica, la hemos sujetado a este alambre. Esa muestra metálica la vamos a colocar en ese vaso de precipitado que contiene un agua que está en ebullición. La vamos a dejar sumergida durante unos minutos. Luego que esa muestra de metal adquiera calor, la vamos a sacar y la vamos a agregar a una muestra de agua que vamos a colocar dentro de este vaso FON que retiene más el calor. La muestra metálica va al vaso FON que tiene agua a temperatura ambiente. ¿Qué va a pasar? El metal va a transferir calor al agua que está a una temperatura menor. Le vamos a introducir un termómetro y vamos a medir la temperatura que adquirirá la muestra de agua que está en el vaso FON. Esa temperatura va a ser mayor porque el metal transferirá calor a la muestra de agua. Mediremos esa temperatura y con eso tendremos la temperatura final de la muestra de agua y la temperatura final del metal. Esas temperaturas las vamos a utilizar para los cálculos de calor y los cálculos de calor específico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir un volumen de agua. Vamos a medir 30 mililitros de agua. Medimos 30 mililitros de agua en nuestra probeta y la agregamos al vaso FON. Vamos a la hoja de cálculos de su manual. En esa hoja de cálculos, en la hoja de evaluación, hay unos datos que hay que completar. La densidad del agua es 1.0 gramos sobre mililitro. Y la masa del agua, como hemos determinado que su densidad es 1 y tengo 30 mililitros de agua, tendré 30 gramos de agua. Esa es la masa que voy a colocar como dato para el cálculo. 30 mililitros de agua son 30 gramos de agua. Su manual también les da el dato de que el calor específico del agua es igual a 1.0 calorías partido gramos por grados Celsius. Vamos a medir la temperatura inicial del agua, que es la que tenemos en el vaso FON. Tomamos un termómetro y medimos la temperatura. Dejamos el termómetro introducido dentro de la muestra de agua unos segundos. Y ahora leemos la temperatura alcanzada, son 29 grados Celsius. 29 grados Celsius es la temperatura inicial del agua. La temperatura final, para colocarla aquí, va a ser la que midamos después de traspasar el metal hacia el vaso FON que contiene la muestra de agua a 29 grados Celsius. La inicial del metal va a ser la que vamos a medir con este termómetro que tenemos introducido en la muestra de agua que está hirviendo con el metal dentro. Vamos a leer ahora mismo la temperatura marcada para el metal como temperatura inicial dentro de la muestra de agua hirviendo
es de 98 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial del metal, 98 grados Celsius. Para conseguir la temperatura final, traspasaremos el metal del agua en ebullición hacia el agua que está en el vaso Fon. Lo voy a hacer teniendo dentro el termómetro para ver cuánto aumenta esa temperatura. Recuerden que la tenemos ahora mismo a 29 grados Celsius. Traspaso mi muestra de metal, la dejo unos segundos hasta que llegue a la temperatura máxima dentro del vaso Fon. Cuando empiece a disminuir, antes de disminuir, leo. Va por 33 grados, vamos a esperar a ver si va a subir más. Bien, ahí se detiene para empezar a descender, entonces tengo 33.5 grados, 34, llegó a 34 grados Celsius. Voy a apagar el agua que está en ebullición y marcaré la temperatura final. Temperatura final, 34 grados Celsius. Es la final para el metal y también es la final para el agua. 34 grados Celsius. Vamos a proceder a hacer los cálculos. Necesito saber la variación de temperatura que tuvo el agua. La temperatura final nos dio 34 grados Celsius y la inicial 29 grados Celsius. Hacemos la resta. Temperatura final menos temperatura inicial. Eso nos da 5 grados Celsius. 5 grados Celsius. Esa es mi variación de temperatura. ¿Para qué la necesito? La necesito para calcular el calor absorbido por el agua. La voy a calcular despejando calor de mi fórmula de calor específico. Y digo, Q del agua es igual al calor específico del agua, que es 1.0 calorías partido gramos por grados Celsius, multiplicado por la masa del agua, que es 30 gramos, multiplicado por la diferencia de temperatura, variación de temperatura para el agua, que es 5 grados Celsius. Cuando hago esa operación, vigilo cómo se comportan las unidades para determinar el calor absorbido por el agua. 1 por 30 por 5. 1 por 30, 30 por 5, 150. Y las unidades me van a quedar del siguiente modo. ¿Qué hago? Elimino unidades iguales y contrarias. Gramos abajo con gramos arriba se eliminan. Grados Celsius abajo con grados Celsius arriba se eliminan, quedándome calorías. 150 calorías es el calor absorbido por el agua. 150 calorías. Aprovechamos en este momento para recordarles lo siguiente. Cuando calculo el calor absorbido, tengo el calor liberado. La misma cantidad va a ser para ambos casos, pero con signo contrario. El signo indicará que una absorbe calor y que otra libera calor. El calor absorbido por el agua, que lo absorbió del metal caliente, es igual a 150 calorías.
Calor absorbido es un proceso endotérmico. Se absorbe calor, un proceso endotérmico. Para el calor liberado, que es para el metal, tengo que es 150 calorías, pero con signo negativo. Entonces, calor del agua es el calor absorbido. Y calor del metal es el calor liberado. Calor liberado. Si se libera calor, el proceso es exotérmico. Calor hacia afuera. Se libera calor. Y si el calor se absorbe, es un proceso endotérmico. ¿Quién absorbe calor? El agua absorbe calor. ¿Quién libera calor? El metal libera calor. ¿Cómo es el proceso para el agua? Para el agua es endotérmico porque el calor entra a ella. ¿Cómo es el proceso para el metal? El proceso es exotérmico porque el metal libera calor. Con esos datos procederemos a calcular el calor específico para el metal. Con nuestra fórmula Q del metal como numerador y en el denominador la masa del metal multiplicada por la variación de temperatura del metal. Sustituyendo tengo Q del metal es igual a menos 150 calorías. Masa del metal. La masa del metal fue igual a 10 gramos. Multiplicada por la variación de temperatura para el metal, que no la hemos calculado. Vamos a calcularla. Delta T del metal es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a ponerle valores. Temperatura final es igual a 34 menos temperatura inicial, que es 98. Tomamos nuestra calculadora y hacemos esa resta. La temperatura de 34 menos 98 me va a dar menos 64 grados Celsius. Entonces, delta T es igual a menos 64 grados Celsius. La coloco en su lugar en la ecuación o fórmula matemática para determinar calor específico. Menos 64 grados Celsius. Hago mi operación matemática, multiplicando primero lo que está en el denominador. Eso me da en la parte de abajo 640. Y en la parte de arriba tengo 150. Menos 640 y menos 150. Hago esa división recordando. Menos entre menos va a dar más. Menos entre menos va a dar más. Y tengo 150 dividido entre 640. Eso me da igual a 0. Calor específico va a ser igual a 0.2
23,4, 0.234, con las unidades arriba caloría, abajo gramos por grados Celsius. Y ese es el calor específico para el metal. Estas dos propiedades que hemos visto hoy, calor específico y densidad para sólidos y líquidos, son nuestras propiedades intensivas. En el manual también encontrarán para determinar el punto de fusión de algunas sustancias puras, que también es otra propiedad intensiva. Procederán entonces a ir a su manual, a realizar los cálculos correspondientes, a completar su hoja de evaluación que deberán entregar al término de la práctica.